Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Familia, feliz y bendecido jueves 21 de abril. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día y quiero ofrecer esta reflexión por cada uno de ustedes, por cada una de sus necesidades, para que esta palabra nos siga alimentando, para que esta palabra nos siga dando su luz, para que esta palabra nos siga fortaleciendo, nos siga ayudando a crecer espiritualmente hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús, que esa es nuestra meta. Familia, el Evangelio está tomado del capítulo 24, versículo 35 al 48 del evangelista San Lucas. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma, y les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne ni huesos. Y como veis, yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acaban de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, el Evangelio de hoy es continuación del Evangelio de ayer. Y hoy nos podemos preguntar: ¿qué pasó con estos dos discípulos de Maús después de tener el encuentro con Jesús resucitado? Que el fuego de la Pascua, el fuego del amor nuevo de la Pascua encendió sus corazones, que ya no se pueden quedar ellos solos con eso que han recibido, que ya sienten la necesidad de contar a los demás esa experiencia que han tenido con el resucitado, que habiendo sido evangelizados, ahora se convierten en evangelizadores, que habiendo sido discípulos, ahora se convierten en misioneros. Recordemos que la Conferencia Episcopal de América, la Conferencia del Episcopado General de América Latina y el Caribe, reunida en Aparecida, allí los obispos nos enseñaron a decir algo muy bonito: discípulos y misioneros. Discípulos, ¿por qué? Porque es discípulo el que ha tenido el encuentro con el resucitado, y misioneros porque no nos podemos quedar con lo que hemos recibido como los discípulos de Maús. Estamos llamados a darlo, a entregarlo, a que los demás conozcan la experiencia que se ha tenido con Jesús resucitado. Y nos podemos seguir metiendo en este hermoso pasaje de los discípulos de Maús. Recordemos que estos dos discípulos, cuando se fueron a Emaús, se estaban alejando de Jerusalén, porque Emaús era una de las aldeas de Jerusalén, o sea, estaba fuera de Jerusalén. Es decir, los discípulos, estos dos discípulos, al irse de Jerusalén, se están alejando de Jerusalén. Recordemos que Jesús por varias semanas tuvo como epicentro de su predicación Jerusalén. Jesús, recordemos que vino desde Galilea, o sea, del norte, atravesó toda Samaria y llegó a Jerusalén
con sus discípulos. Es decir, allí en Jerusalén Cristo estuvo con sus discípulos, llegó desde arriba del norte de Galilea, atravesando Samaria y llegó a Jerusalén. Lo que celebramos el Domingo de Ramos fue la entrada, recordamos la entrada de Jesucristo en Jerusalén. Y allí Jesús en Jerusalén empezó a predicar en el templo. Dice el Evangelio de San Juan que de día predicaba en el templo y de noche se recogía en una de las aldeas cercanas. Por ejemplo, iba mucho a Betania, a donde estaban sus amigos, Marta, Lázaro y María. Es decir, en Jerusalén estaba Jesús y estaban también todos sus discípulos con él. Es decir, que cuando estos dos discípulos se van a Emaús, se alejan de Jerusalén. Y alejarse de Jerusalén significa que se están alejando de la comunidad, de su comunidad de discípulos. ¿Y qué significa que estos dos discípulos se alejen de la comunidad de sus discípulos, que ya no encuentran como la presencia del resucitado, o mejor, ya no encuentran la presencia de Jesús en esa comunidad, y por eso no le encuentran sentido a estar en la comunidad? Que como ya no perciben la presencia de Cristo, entonces se alejan de la comunidad. Y eso es lo que le pasa a mucha gente hoy. Mucha gente, porque no descubre la presencia del resucitado en la comunidad cristiana. Mucha gente, porque no descubre la presencia del resucitado en la Iglesia Católica, se van a otras denominaciones, se van a otros grupos, se van a otras sectas, incluso se van a la filosofía materialista, a la filosofía atea, a la filosofía existencialista, se van a la filosofía escéptica. Huyen, pero huyen de sí mismos, huyen de su pasado. Familia, pero ¿qué pasa cuando estos dos discípulos de Emaús se encuentran con Cristo? Pasa algo hermoso, sucede algo maravilloso, que ya sienten la urgencia de volver a la comunidad, que ya sienten la necesidad de ser comunidad, de estar en la comunidad y de hacer comunidad. Creo que la lección y la enseñanza fundamental de este evangelio, familia, es que habiendo sido evangelizados, debemos evangelizar. Habiendo sido evangelizados, a evangelizar. Habiendo encontrado a Cristo, estamos llamados a ser comunidad, a hacer comunidad y a estar en comunidad. Familia, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Familia, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este video para que la palabra de Dios siga llegando a más corazones. Un abrazo grande para todos, chao, nos vemos mañana, bendiciones.